Bueno, siempre que estamos cerrando, discutiendo una carta, a mí me da la misma impresión, que uno nunca está del todo conforme, siempre querría que hubiera otros párrafos, otros temas, otras frases y algunas de las que están que no estuvieran. Sin embargo, a mí me parece que es sumamente interesante el borrador que estamos discutiendo. Me parece que es un texto que tiene un enorme esfuerzo y en el cual se notan, y quizás por eso muchos compañeros dicen hay distintas partes de la carta, en el cual se nota que hay una forja colectiva de ese texto. Y a mí me parece que esa es una, digo antes de ir a las diferencias que tengo con el texto, pero me parece que esa es una de las invenciones más interesantes de Carta Abierta, pero que implican para cada uno de los integrantes de Carta, para cada uno incluso de los que participan aportando algún párrafo, alguna idea, implican una suerte de ejercicio muy estoico, que saber que uno puede proponer algo y que ese algo que propone no esté, y que la frase que reemplazaría a otra, que porque le gusta más como uno lo diría, tampoco funciona. Bueno, pero me parece que ese estoicismo tiene algo que ver con el mundo mismo de la construcción política, ¿no? Entonces, tiene que ver con la idea misma de que pueda existir un enunciador colectivo, como hasta este momento se ha afirmado Carta Abierta. Me parece que en ese sentido lo que quiero decir es que hay compañeros que hoy plantearon problemas de estilo respecto de la enunciación de carta. Bueno, yo que soy parte de Carta Abierta, desde la carta número 1, escuché esta objeción desde el número 1 a la número 12, 2008-2012. Es decir, y creo, voy a decirlo muy brutalmente, que la diferencia de Carta Abierta es esa. Pero es que si hay una diferencia de Carta Abierta a sostener es la capacidad de generar la idea de que puede haber un intelectual colectivo, es decir, que cuando estamos en la asamblea pensamos una cosa, cuando un compañero escribe y escribe algo que no nos gusta, también somos capaces de pensar qué está diciendo ese compañero respecto de lo que nosotros jamás habríamos llegado a pensar por el camino propio de nuestras ideas. Digo, me parece que esa forja colectiva es una de las grandes invenciones de Carta Abierta, una de las diferencias que hacen a Carta Abierta, y la otra diferencia de Carta Abierta es haber sostenido 4 años, 12 cartas, cuando cada uno de nosotros, frente al resto del mundo y frente a la misma asamblea y algunos integrantes de la asamblea, solemos escuchar a cada momento que los párrafos que escribimos son oscuros, barrocos, insustanciales, delirantes. Digo, hagamos el estoicismo de la política, es esto, compañeros. Digo, entonces defiendo que seamos lo suficientemente estoicos como para que hoy tengamos la carta 12. Digo el borrador de discusión de la carta 12. 2 cositas al respecto, sobre el contenido de la carta. Yo tengo una cierta disidencia con la afirmación de que es el ingreso de nuevas camadas de jóvenes las que obligan a discutir el modelo sindical. Es cierto que hay millones de nuevos trabajadores, pero me parece que esa no es la razón fundamental que nos obliga a discutir el modelo sindical. De hecho, esa discusión es una discusión que tiene que ver, creo, con otra cosa, que es la misma lógica que venimos mencionando en distintos textos nuestros, la misma lógica de profundización de una construcción política. Si afirmamos que es necesario, que somos parte de un movimiento y apoyamos un gobierno que impulsa una profunda transformación política de la sociedad argentina y de sus estructuras y de sus instituciones, la vida sindical no puede quedar impermeable bajo formas reaccionarias y conservadoras respecto de esto. Y no puede quedar porque es la misma lógica de democratización que impulsamos y la misma pregunta por los valores emancipatorios que impulsamos la que nos obliga a discutir también esos sindicatos, sean aliados o no sean aliados. Digo, en ese sentido me parece que ponerlo en una cuestión casi de dato sociológico, hay nuevos trabajadores, nos impide ligar a lo que es la cuestión más central que está en juego en este momento, que es cuáles son las organizaciones políticos, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales que son capaces de tener que pueden generar prácticas y subjetividades con el compromiso, la voluntad y las militancias necesarias para defender esto que estamos defendiendo. Digo, me parece que esa es la necesaria discusión sobre el modelo sindical, la veo más allí que en relación a la juvenilización o no de la fuerza de trabajo en la Argentina. Con respecto al último punto, el de la reforma constitucional, a mí me parece que está muy bien planteado como está. No es una objeción respecto de cómo está planteada la cuestión, simplemente que yo tengo, que esa es una impresión personal,
difícil de escribir políticamente, pero quería decirla. Yo creo que la reforma constituyente es urgente, fundamentalmente porque está en juego la continuidad de este gobierno. Y porque el kirchnerismo no tiene otro candidato que Cristina Fernández de Kirchner. Y que este proceso político no puede ser continuado por personas como Scioli. Y porque hasta el momento no ha surgido del interior de este propio proceso político un candidato alternativo. Es decir, podemos discutir todo lo que querramos respecto a la necesidad de adecuar las normas legales a las transformaciones sociales, etcétera. Pero creo que hay que ser muy explícito en que está en juego algo más que se dice al final de la carta, pero digo que es la necesaria defensa de la cláusula reeleccionista. Yo tengo la impresión de que esto es muy necesario y que tiene que ver con un poco lo que decía Aurelio, de la explicitación de que no hay otro candidato, por lo menos en este momento, dentro del movimiento político que acompañamos. Bueno, nada más que eso. Gracias.